todos, gracias a todas del panel anterior. Esto reía hace poco porque recordaban en Facebook un equipo de editorial con el que trabajé alguna vez y venían todos los nombres, pero cuando hablaban de Marta decían, y la generala Marta Ramos, decías, bueno, está bien, pues así hay que así hay que hacerle. Pero creo que entramos ahora a un tema muy espinoso, muy preocupante, porque conforme las tecnologías, conforme las empresas tecnológicas de toda índole van desarrollando nuevas formas, sea de comunicarse o sea de incomunicar, ¿no? Los periodistas siempre estamos de alguna manera en el filo de la navaja. Y quisiera hacer un resumen rápido para entrar ya en conversación con nuestros panelistas, que creo yo va a ser una conversación por demás interesante, y redondear un poco hasta dónde vamos en lo que sabemos del malware Pegasus, que como ustedes recordarán en 2017 Amnistía Internacional y Forbidden Stories dieron a conocer la gran lista de personas cuyos teléfonos habían sido intervenidos con este malware fabricado por NSO Group, ¿no? Que además la empresa ha insistido una y otra vez que ellos nunca crearon esta herramienta para espiar a periodistas o a defensores de derechos humanos y sin embargo aquí estamos, ¿no? Con casos muy emblemáticos como la intervención de teléfonos de dos mujeres muy cercanas a Jamal Khashoggi poco antes de que fuera brutalmente asesinado, como el caso de la periodista de investigación de Azerbaiyán, Katya Ismailova, ¿no? Que también es muy preocupante, pero en realidad hablamos de más de 50,000 teléfonos intervenidos en el mundo, una tercera parte en México. De estos 189 en periodistas, 25 de ellos mexicanos, ¿no? Y empresas por demás trascendentes en la información como CNN, Le Monde, Financial Times, Voice of America, The New York Times, Al Jazeera, Wall Street Journal, Bloomberg, ¿no? Y que no hemos hecho más que sacar más y más información de la madeja y aquí estamos. Casi 4 años después o 4 años después, me corregirá Erika en un momento, 4 años después de haber sacado toda esta información, ¿dónde estamos ahora? Sabemos también que las empresas telefónicas y las grandes empresas tecnológicas han mejorado sus sistemas de encriptación y de seguridad, pero eso no nos hace protegernos al 100 en lo que nosotros estamos haciendo. Con esto yo te preguntaría, Erika Guevara, bienvenida, directora de Amnistía Internacional para las Américas, ¿en qué va el tema de Pegasus? Hola Marta, muchas gracias y buenas tardes a todas, a todos. Es para mí un privilegio poder estar acompañándoles en esta asamblea. Agradezco muchísimo la invitación y sobre todo para que hablemos de un tema que tiene un impacto enorme, no solo en el trabajo periodístico, pero también el trabajo de la defensa de derechos humanos. Y aquí, como siempre, nos encontramos colegas, personas defensoras de los derechos humanos que desde diferentes trincheras estamos haciendo una labor de denuncia sobre violaciones a los derechos humanos, sobre corrupción, sobre impunidad y sobre todo en nuestra región, que yo creo que es importante mencionarlo, Marta, en este contexto en el que nos pones, que es la región más peligrosa para el ejercicio del periodismo y para la defensa de los derechos humanos. Es en nuestra región, lamentablemente, en donde en muchos países se registra el mayor número de asesinatos de personas defensoras de los derechos humanos y de personas periodistas, y sobre todo aquellas vinculadas con la denuncia de los abusos a los derechos humanos, de la corrupción, de la impunidad, de la colusión de los gobiernos, de las entidades del Estado con el crimen organizado, de la colusión de los estados con las empresas multinacionales que se están beneficiando de ese poder económico que se termina beneficiando en menoscabo de los derechos humanos de las grandes mayorías. Y es en ese contexto en que ahora estamos conociendo, y yo diría que apenas estamos conociendo y comprendiendo el alcance y la gravedad de las repercusiones que tiene esta tecnología de vigilancia cibernética sobre los derechos humanos y sobre todo sobre la libertad de expresión y el ejercicio periodístico, ¿no? Y este proyecto, el proyecto Pegasus, que ha surgido ahora en este año, Marta, solo quería aclarar que es un trabajo de denuncia que se está haciendo este año
pero que refiere a años anteriores en donde muchas personas han sido sujetas a esta vigilancia digital a través de este software israelí de la empresa NSO Group, y en el que en este momento, en este proyecto, en donde Amnistía ha sido solo una socia técnica del proyecto, que es más bien un proyecto encabezado por Forbidden Stories, que es este consorcio de más de 80 personas periodistas, 17 medios de comunicación de todo el mundo, y que han hecho no solo una investigación periodística detallada y minuciosa, sino que además a través de la filtración de esta lista de 50,000 números que supuestamente son números que fueron de personas o que son de personas de interés de clientes de esta empresa NSO Group, que es la empresa que ha desarrollado este software espía Pegasus, es que hemos podido conocer más aún los alcances de estos ataques cibernéticos, de estos ataques digitales que están violando los derechos humanos de personas periodistas en lo particular, de personas defensoras de los derechos humanos, pero que inclusive también están menoscabando los derechos humanos de políticos, de funcionarios, de gobiernos, de funcionarios al más alto nivel. Estamos hablando de presidentes, incluido el presidente de México, López Obrador, que en el momento de su campaña electoral también fue sujeto, no solo él, sino personas muy cercanas a la campaña, incluidos miembros de su familia, que fueron sujetos a esta vigilancia cibernética. Es decir, dejen descubierto que nadie queda fuera del alcance de este tipo de herramientas. Cabe mencionar que lo que conocemos es esta lista filtrada de 50,000 números, pero que no es exclusiva. Quiere decir que puede haber muchísimo más personas que han sido sujetas de interés de los clientes de esta empresa israelí, y que hay también una responsabilidad de los estados, por supuesto, no solo en proteger los derechos humanos, sino que sabemos que el gran número, el gran porcentaje de clientes de NSO Group son los propios estados, son los gobiernos. Inclusive, por algunas limitaciones de regulación en algunos países, es solo los estados los que pueden adquirir esta herramienta digital, este software digital, y por ende pues hay una evidencia clara que los gobiernos también están involucrados activamente en el uso de esta herramienta espía. Cabe destacar que Pegasus no es el único software disponible para hacer este tipo de vigilancia digital. Conocemos de la experiencia en otros países en nuestro continente, como en Brasil, como en Colombia, como en República Dominicana, en Nicaragua, en El Salvador, en los Estados Unidos y en México, que se han empleado otro tipo de software en donde tenemos menos conocimiento del alcance que han tenido para servir como una herramienta espía violatoria de los derechos humanos. Pero lo conocemos de este proyecto en particular, y hay aquí colegas que han participado activamente, no solo en su labor periodística, pero también a través de sus medios de comunicación, como la revista Proceso, pero también organizaciones que han desarrollado una experiencia no solo técnica, pero también en la investigación de derechos humanos, como Citizen Lab, que inclusive anterior a este proyecto Pegasus ya venía denunciando el software espía de NSO Group como una herramienta para menoscabar los derechos de personas defensoras y de periodistas en México, en donde personas fueron sujetas a este software, en donde periodistas, inclusive personas que habían estado denunciando hechos de corrupción, colusión de autoridades con el crimen organizado, como el colega periodista Cecilio Pineda del estado de Guerrero en México, uno de los estados más violentos, con un total abandono del Estado, y que el número de Cecilio aparece en esta lista filtrada, pero que ya anteriormente se habían venido haciendo las denuncias sobre cómo se estaba utilizando este tipo de software para también amedrentar, inclusive, porque muchas veces era como evidente que las personas denunciaban que sus teléfonos habían sido hackeados por el comportamiento, y que gracias a organizaciones de derechos humanos mexicanas, pero junto con Citizen Lab, pudieron hacer algunos rastreos. Se conoce muy bien las denuncias que ha hecho la periodista Carmen Aristegui, una periodista mexicana que ha estado también denunciando por muchos años temas de corrupción, de impunidad a las altas esferas del gobierno mexicano, particularmente durante la administración
de Enrique Peña Nieto y que también fue sujeta ella, su círculo cercano de colaboradores, pero también su familia a través de este software de Pegasus. Entonces, lo que hasta ahora se conoce, el alcance es un alcance sumamente preocupante, que pone en descubierto las graves violaciones a los derechos humanos que se están cometiendo a través de estos ataques cibernéticos de vigilancia digital, que exponen no solo la vida profesional, pero también la vida personal, la intimidad, la integridad de personas defensoras de los derechos humanos y sobre todo de personas periodistas que ponen en riesgo su seguridad, su libertad y su vida, pero que además ponen en riesgo lo más importante que es para ustedes, las y los colegas periodistas, sus fuentes de información, ¿no? Porque también esto es un tema importantísimo, cómo violenta el derecho a la prensa independiente de informar a las personas y también de proteger sus fuentes de información, y eso es un tema de suma relevancia e importancia, sobre todo con el uso de estas herramientas digitales. Y solo para concluir, Marta, porque sé que vamos a tener una conversación más rica de intercambio, es decir, estas revelaciones recientemente publicadas, pero todo el trabajo que se ha venido desarrollando en diferentes países de nuestro continente sobre estas herramientas demuestran la necesidad urgente de regular, demuestran la necesidad urgente de un cambio radical en las prácticas de vigilancia digital selectiva de los estados y en la participación del sector privado de estas prácticas. Y estos cambios necesarios tienen que pasar por la existencia de mecanismos de supervisión independiente tanto del comercio, de la vigilancia, como de las prácticas de los propios estados, una vía para reparar a las personas que han sido sujetas de estas violaciones a los derechos humanos, que exista mayor transparencia y, por supuesto, regulaciones de marcos legislativos que protejan los derechos humanos frente a esta tecnología que va en avanzada y que cada día se va a sofisticar. Con esto concluiría por ahora, Marta. Muchísimas gracias, Erika. Ese es, creo yo, todo un tema porque, y ahora vamos con Ronald Daber, director de Citizens Lab, que también ha sido muy activo en este tema. Es todo un tema cuando hablamos de legislar, porque, y luego las legislaciones tienen un límite geográfico, sin contar con que absolutamente todos los sistemas de justicia del mundo no han podido ni siquiera medianamente alcanzar el desarrollo de la tecnología para poder regular, sea a nivel de países o a nivel internacional, el desarrollo de estas tecnologías, que no es que sea, como bien lo decía Erika, no es que esté mal que exista para periodistas, es que esté mal que exista, ¿no? Y yo leía una entrevista de John Scott Railton, también de Citizens Lab, que decía, bueno, lo que está logrando o lo que logra específicamente este tipo de tecnología es el miedo de aquellos teléfonos, de las personas que tienen aquellos teléfonos intervenidos y que con eso hay un sufrimiento psicológico que frena y que llega, sobre todo en el caso de los periodistas, a una autocensura casi natural como medida de sobrevivencia. Bien lo decía Erika, no solo te toca a ti, en el momento que invade y toma el control de tu teléfono, toma el control de tus videos, de tus conversaciones, de tus contactos, de tus fotos. Y eso quiere decir de tu familia, de tus fuentes y de tu gente cercana. Ronald, bienvenido. Hi, thank you, Martha, and thank you, Erica, for your comments. I'm glad to participate in this event and speak to all of you here. I apologize for not being able to speak in Spanish. Hopefully the translation will be okay for all of you. And I'm really looking forward to having a conversation. So in my brief remarks, what I'll do is I'll explain a bit about who I am, what the Citizen Lab does, our role in investigating NSO and Pegasus, our role in the Pegasus project, which Erica mentioned. And then I want to get into where we just left off, Martha, about the regulatory piece of the equation, because I do have some suggestions on that. So first, about the Citizen Lab. The Citizen Lab is not an NGO. I'm not a journalist. I'm a professor at the University of Toronto. I'm the founder and still the director of the Citizen Lab. We do research on digital security issues that arise out of human rights concerns globally. We use a mixture of methods. So I'm a social scientist, international relations is my background. Most of the people who work at the Citizen Lab come from different disciplines like law, computer science, engineering science.
We especially leverage the technical disciplines to do what we do. People have described us as a kind of CSI of human rights. I don't know if people are familiar with this show, but that's probably a good description. You get where it's coming from. So we do this evidence-based, careful forensic examination of digital bad things in the world to try to raise awareness about what's going on. And we've been doing this for 20 years. One of the areas that we have been investigating is cyber espionage. And we have produced reports on this going back more than 15 years now. But what we've seen is a very interesting evolution. So governments who 20 years ago lacked capacity to undertake cyber espionage are now able to do so thanks to this growing, very profitable, very lucrative private intelligence, mercenary surveillance industry and marketplace that is very poorly regulated. A lot of people are familiar with NSO Group, especially recently because of Pegasus project. But as Erica mentioned, it is only one among many of the companies that are in this marketplace. It's a very broad, very large industry, and there are many different aspects of it. So NSO Group, one of the services they provide to government clients is to hack devices. But there are other companies that do different variations of these things. So everything from data analytics to location tracking, to facial recognition, to social media scraping. There's a whole palette of products and services now that are available to government security agencies that simply didn't exist 20 years ago. One of the most important precipitating events that led to this situation was unfortunately the Arab Spring, ironically, the Arab Spring, because if you remember back then, we all marveled at the digitally empowered social movements and the protests that were seemingly organized over Facebook and Twitter. Well, autocrats and dictators the world over looked at those events and said, we must never let this happen again. How do I fix this? The other unintended consequence was the Snowden disclosures. Again, ironically here. So Edward Snowden, the whistleblower, revealed all of this equipment and technology available to the US National Security Agency and to its partners in the Five Eyes Alliance. Again, autocrats and dictators, especially in the global South, looked at all of this and said, how do I get one of these? And what happened was a very large market sprouted up to service their needs. With respect to NSO Group, so a bit of history here. We at Citizen Lab did the first evidence-based report on NSO Group back in 2016, when we discovered that text messages sent to Ahmad Mansour, a human rights defender in the United Arab Emirates, contained malicious links that we connected to NSO Group's infrastructure. That was the first time that NSO Group was identified in the wild, if you will. Those links, which Mansour didn't click on, he instead forwarded them to us for analysis, allowed us to infect an iPhone in the laboratory and capture Pegasus. We were actually able to reverse engineer the spyware. And what this enabled us to do was learn a lot about how the spyware communicates. So if you think about what this company offers, it basically provides an infrastructure to government clients to enable them to hack devices. And the data on those hacked devices has to travel across the internet back to the government client's headquarters. That's what NSO provides as a service. However, NSO itself leaves digital trails. So over the course of many years, we started scanning and mapping NSO Group's infrastructure. And what we discovered starting in 2017 was actually a lot of activity in Mexico. And so we partnered with Mexican civil society organizations, especially a group called R3D, and journalists in Mexico to start identifying people who were targeted with NSO-related text messages. So at this time, the way Pegasus worked was you had to trick somebody into clicking on a link.
And so a lot of effort was put into what's known as socially engineered messages, frightening messages, messages which appeal to your emotions or fears to try to get you to click on a link which would activate the spyware. We found this was being widely abused in Mexico. And really the only way I can describe this is as a tsunami of abuses of Pegasus in the state of Mexico. And among the victims that we identified were many investigative journalists. I'd just like to single out a couple of them. One was Carmen Aristigui, who many of you might be familiar with. She was sent dozens of these text messages, but she was quite savvy. She didn't click on them to infect her phone at the time. But we determined she was being targeted. It's important to make a distinction between being targeted and your phone actually being hacked. I'm going to revert back to that when we get to the Pegasus project and the 50,000 phone numbers. With respect to Carmen, very interesting. They were frustrated. They couldn't get her to click on those links. What did they do? They started targeting her minor child, Emilio, who at this time was in boarding school in the United States. It's phenomenal that they would do this. He was targeted multiple times. Why? To get access to his mother collaterally or through the back door, if you will. If they can infect Emilio's phone, then they might be able to trick Carmen into clicking on a link that appears to come from Emilio. That's how these things seem to operate. Another case from Mexico, investigative journalist Javier Hardenas, who was gunned down in the streets in a cartel related link, a cartel related hit. A mere day after he was murdered in the streets, his editor at the newspaper received a link. This is very interesting because what was going on here was someone was wanting to find out what Javier might have known about his investigations into the drug cartel, and they tried to trick him and his wife, who was mourning, by the way, a week later, also received these text messages. We also published reports of targeting of Saudi individuals around Jamal Khashoggi back in 2018. So famously, we discovered that a Canadian permanent resident and close confidant of Jamal Khashoggi in the summer of 2018 had his device hacked by Saudi operatives using Pegasus. Omar Abdulaziz. He's what you might call an independent media journalist. He's a social media critic of Saudi Arabia, but he was also in very close communications with Jamal Khashoggi. For many months, they were communicating over WhatsApp in what they thought were reasonably end-to-end encrypted messages. What they didn't know was that the whole time Saudi intelligence was eavesdropping on those communications. We published our report on our discovery of the hacking of Omar Abdulaziz's device on October 1st, 2018. On October 2nd, 2018, Jamal Khashoggi went into the consulate in Istanbul and was executed. So that's not the only story from our investigations about journalists. Let me tell you another one. Ben Hubbard, New York Times journalist, who wrote a book on Mohammed bin Salman. We determined that his phone was targeted by Saudi operatives at the same time that Omar Abdulaziz was. With respect to the Pegasus project, as was mentioned, at the heart of this project was a leaked list of phone numbers. I did not have access to those phone numbers. The Citizen Lab's role in the Pegasus project was to do a peer review of Amnesty International's methodology and a peer review of some forensic examinations they did on a selection of devices, both of which we found to be very sound. The list of 50,000 numbers, though, it's important to clarify what these appear to be are numbers that were used to undertake reconnaissance of targets prior to hacking with Pegasus. So if you're a government client of Pegasus, you may first want to find out what jurisdiction is your target in, maybe some details about their phone number. There are security companies, surveillance firms
that provide that information because of the insecurity of the cell phone network. It turns out that a lot of people who are on that list, we later, both us at Citizen Lab and Amnesty International, have been able to verify were actually hacked because we were able to acquire their devices and do forensic examination. But not everyone on that 50,000 list is necessarily hacked with Pegasus. There's a strong correlation. It's just a minor point that I wanted to clarify. In December 2020, we produced a pretty bombshell report, I would say, and I'd urge everyone to take a look at this. You can find it on our website, where after a months-long investigation, we discovered that 36 producers and journalists at Al Jazeera all had their phones hacked with Pegasus, right? Now, the reason I want to highlight this particular case is because in that particular instance, there was nothing used to trick people into clicking on links. NSO's latest iteration of its spyware that we found in that case and subsequently in other ones is known as a zero-click, zero-day. So zero-click, that means there is no interaction on the part of a target. A government client using Pegasus can simply fire data at a device and take it over without any visible interaction or evidence of targeting or tampering. So as a victim, you have no idea this is happening. Your device is simply commandeered. That's a very scary scenario. It was also known as a zero-day. What does that mean? It's industry jargon for a software flaw that even the vendor, which in this case was Apple, didn't even know about. We subsequently disclosed the vulnerability to Apple, and they issued a patch just about a month ago, a security emergency patch affecting all of its 1.6 billion customers worldwide. This is also very important because getting back to the origins of this marketplace, companies like NSO Group spend enormous labor, power, enormous resources, scouring all of the technology that all of us depend on, looking for flaws in the software that they can exploit and do so silently without leaving any evidence that will tip off someone that they're being hacked. And unfortunately, the world that we live in, social media, always on mobile phones, surrounded by this technology, it is constantly mutating, invasive by design, poorly regulated, and insecure. So we're all reliant, journalists, everybody, politicians, is reliant on a digital ecosystem that has these characteristics. And then you have this marketplace that is out of control and putting into the hands of dictators and autocrats tools that they couldn't have imagined 10 years ago. And as a consequence, what we are seeing is an explosion in transnational repression and the spread of authoritarian practices. And something that Erica mentioned about kleptocracy and corruption, all of these things are coming together in this Wild West marketplace right now. This is the most serious crisis for liberal democracy worldwide, I believe, right now, because there are virtually no controls over it. Lastly, let me just say one thing about regulation. It is a pretty bleak picture here because all governments have a stake in this area. They all benefit by it. Very few of them want to do anything about it because their security agencies are frankly addicted to this type of surveillance technology. However, if we are going to push for regulation, there are some things that we could do, such as passing legislation in countries like Mexico, Canada, United States, wherever, that would allow victims to sue foreign governments, which currently are shielded because of sovereign immunity, as well as companies like NSO Group, hold them liable. If there are penalties for this type of activity, maybe then some of the excessive harms and human rights abuses that we've been seeing worldwide will start to mitigate. It won't solve the problem, but there are things like that that can be done. And thank you. I look forward to a conversation that we can have together.
Thank you very much, Ronald. So, entonces, lo que vemos aquí es la legislación sería mucho más viable si fuera sobre permitir a las víctimas, digamos, darles el camino para defenderse de estas grandes empresas, que tratar de regular empresas que básicamente pues quedan en este mundo entre fronteras, que es muy difícil hacerlo. Sé que, o se anunció en agosto pasado que 17 periodistas estarían ya preparando una demanda contra NSO Group. Reporteros Sin Fronteras está encabezando esa tarea, y a mí me gustaría darle ahora la palabra a Jorge Carrasco. Jorge Carrasco es director de la revista Proceso, una revista de larga trayectoria en México, Jorge de larga trayectoria en México, y que fue uno de los periodistas afectados por Pegasus, que salió desde la primera lista, me parece, ¿no, Jorge? Esto, desde tu punto de vista, ¿cómo vamos con esto? Es decir, está todo este escenario que nos presenta Ronald, donde yo ya quiero tirar esta computadora a la basura ya, pero en un mundo donde ya no podemos trabajar fuera de todo este ámbito digital y virtual, porque así ha caminado el mundo. Sin embargo, sigue habiendo estas amenazas que no disminuyen, si acaso al contrario, protegidas por los propios gobiernos que tienen más intereses que nosotros, pues cada vez tienen más poder y más posibilidad de desarrollar este tipo de malware. Jorge, bienvenido. Bueno, gracias, Marta. Gracias a todos los asistentes. Gracias a la CIP por la invitación. En efecto, estamos hablando de una nueva manera de impedir el libre desarrollo periodístico. Y en países como México, muy lamentablemente, la tradición no ha sido la de facilitar las condiciones del libre ejercicio del periodismo en el país. Y lo que ocurrió, el hecho de ser hasta ahora, por lo que se conoce, el país con el mayor número de periodistas espiados, con la información que tenemos, 25 periodistas, nos habla mucho de la calidad de la manera en que se hace y en las condiciones en que hacemos periodismo en México. Aquí quiero remitir un antecedente importante. Nosotros en Proceso, en el año 2015, ya habíamos dado a conocer el caso de la empresa Hacking Team, que había sido hackeada en ese momento, y tuvimos la información sobre sus clientes, y estamos hablando de 2015, y en ese momento México era el principal cliente de esta empresa, no solo con el gobierno federal y sobre todo la agencia de inteligencia, sino con gobiernos estatales y hasta municipales. Incluso empresas como Petróleos Mexicanos adquirió este sistema. Y lo que nos quedó muy claro en ese momento es que había una verdadera fiesta en las autoridades de distintos niveles en México con la adquisición de este sistema. Es decir, cero regulación, cero control, cero rendición de cuentas. Esto fue en el año 2015 y lo conocimos por la intervención que le hicieron a esa empresa. En 2017, en efecto, New York Times publica la historia sobre el espionaje, el ciberespionaje a periodistas, y surge el nombre de NSO en México. Ya algunos también lo habíamos detectado, pero este es el primer trabajo donde se habla específicamente ya en donde periodistas y organismos de sociedad civil eran blancos del gobierno, y aquí tengo que enfatizar porque es el periodo donde tenemos estos registros de intervención en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Es en este gobierno donde estos antecedentes que ya habíamos visto en el año 2015, pues evidentemente siguieron desarrollándose hasta llegar a lo que fue esta intervención tan invasiva de políticos, de periodistas, de organizaciones de sociedad civil, de empresarios, de propios funcionarios
del gobierno de Enrique Peña Nieto, de propios políticos priistas, del partido del presidente. En fin, se ha dado un espionaje sin medida. Y en 2017 se da entonces a conocer este caso, y por lo que hace, y se conocieron varios nombres de periodistas. En el caso de Proceso, nosotros teníamos en 2015, pero sobre todo en 2016, investigaciones en curso que eran altamente sensibles para el gobierno. Uno, ¿cuáles fueron las condiciones que permitieron la fuga del Chapo Guzmán? Es decir, quiénes eran los funcionarios, cuáles eran las condiciones de seguridad de la prisión, cuáles eran el entorno del propio jefe de narcotráfico, y estábamos teniendo acceso a información, sobre las presuntas coberturas que tuvo Chapo Guzmán en la prisión federal de parte de autoridades que dependían de la Secretaría de Gobernación. Y aquí este dato es muy importante porque de la Secretaría de Gobernación depende, en ese momento dependía la Agencia de Seguridad Nacional, el Centro de Investigación Nacional, la Agencia de Seguridad e Inteligencia del Estado Mexicano, que fue tanto con Hacking Team como NSO el principal comprador de software, de este software a estas empresas. Y por lo que supimos en la investigación, por lo que pudimos ver en la investigación de Forbidden Stories, el CISEN fue el principal, no solo fue el principal usuario de esta tecnología, sino que hasta donde pudimos alcanzar a ver era quien se concentraba más en el espionaje hacia los periodistas. Estaba el CISEN, estaba la Secretaría de la Defensa Nacional, también como el otro cliente, y la Procuraduría General de la República, la ahora Fiscalía General de la República. De manera que teníamos, vuelvo a lo que estaba comentando, del año 2016, que teníamos esa investigación sobre la fuga del Chapo Guzmán, veníamos de publicar los Panama Papers, que también había muchos políticos y empresarios involucrados. Y aquí nos ocurrió algo muy interesante, que cuando estábamos en el curso de investigación de Panama Papers, por ejemplo, sufrimos y detectamos espionaje de las propias empresas que estábamos investigando. Es decir, que en esta gran fiesta que hacía referencia respecto a la adquisición y uso de estos equipos, no se escaparon los propios empresarios. Y lo digo porque cuando estábamos investigando Panama Papers, haciendo ya en los últimos momentos de corroborar información con las propias empresas implicadas, tuvimos posteriormente acceso a información sobre que una de las empresas investigadas pues empezó a hacer su trabajo de espionaje de intervención a nuestros teléfonos. Entonces veníamos del caso de Chapo Guzmán, veníamos de Panama Papers y veníamos de otro asunto muy importante que era el asesinato de Regina Martínez, nuestra corresponsal en el estado de Veracruz. Y ocurrió en un estado gobernado entonces por el partido del mismo del presidente de la República, y nosotros evidentemente, porque fue un tema que es un tema que no hemos dejado, en ese momento también estábamos insistiendo en la necesidad de clarificar la responsabilidad política en el asesinato de nuestra compañera, tanto del gobierno local como del gobierno federal. El gobierno federal se tuvo que implicar en el asunto a partir pues, de un hecho nada agradable, que fue pues, una amenaza que recibí como resultado de la investigación del asesinato de Regina Martínez. Entonces, en una gira del presidente por Guatemala,
la amenaza ocurrió cuando el presidente estaba en Guatemala, el caso se conoció, le preguntan allá en Guatemala qué estaba pasando en particular con mi caso. Y bueno, el presidente se tuvo que pronunciar, pero era un caso, en todo caso, muy sensible a la gobernabilidad con respecto a la gobernabilidad del presidente Enrique Peña Nieto. Entonces, estos 3 casos explican por qué en el caso del proceso, estamos hablando primero que son 25 periodistas hasta ahora identificados en el caso de México, pero ¿por qué de estos 25, de los detectados, 6 somos de proceso? Algunos hayan dejado de trabajar aquí, pero 6 enfocados en proceso. No todos, como bien hacía la diferenciación Ronald, no todos hackeados, pero sí muchos blancos de la investigación. Yo mismo tengo duda si en efecto fui hackeado, porque bueno, hubo varios mensajes que no contesté, pero ahora mismo yo no puedo decir si contesté algunos donde pudieron penetrar en mi teléfono. De manera que estamos en una realidad que coloca a México en una situación, ya sabemos que es el país más peligroso para ejercer periodismo en un país formalmente, que no está formalmente en guerra, y creo que el ciberespionaje se ha convertido en una arma más contra el ejercicio periodístico. Y un punto final para cerrar y redondear la idea es que no solo estamos ante la falta de regulación, sino algo todavía más grave, que es la impunidad. Y aquí quiero decir que está claramente identificado las agencias que hicieron el espionaje, y en particular la que más utilizó estos software contra periodistas, que fue la agencia, la Central de Inteligencia del Estado mexicano, que depende de la Secretaría de Gobernación. Y hablo de impunidad porque el entonces titular de esta secretaría y el responsable político de este centro de investigación de seguridad es hoy senador. Y cuando dimos a conocer con Forbidden Stories en 2017, en este mismo año, cuando dimos a conocer el caso de NSO, el ciberespionaje, a gran escala realizado en el gobierno de Peña Nieto, pues el senador, ahora senador, pues salió a hacer declaraciones generales y no asumir ninguna responsabilidad en esta severa agresión al ejercicio del periodismo, pero también violación a derechos humanos. Entonces, es un asunto de regulación, sí. Primero es un asunto de conocimiento, de saber, un asunto de regulación y sin duda ninguna el asunto de establecer sanciones específicas para los responsables. Gracias, Jorge. Y seguramente el tema de impunidad fue un factor que ayudó a que México fuera uno de los sitios, de los targets, ¿no? Más grandes para este malware. Por eso celebramos lo que se anunció en un panel anterior sobre un día que reconozca la gravedad de la impunidad en ataques contra periodistas, el próximo 2 de noviembre, si no me equivoco, Ricardo, 3 de noviembre por ahí. Y se hablaba de que la impunidad era en promedio alrededor de 60-70%, en México supera el 90%. Y con esto yo quisiera, Erika, preguntarte, dentro de los periodistas, por ejemplo, Jorge ha sido muy claro sobre qué suponemos nosotros que vieron como amenaza para empezar a espiarnos. Pero hay otros casos de periodistas donde uno no encuentra dónde estaba el riesgo de esta persona. El caso específico que tú decías del compañero de Guerrero. Esto quiere decir que una vez que el Estado se hace de esta arma, la distribuye sin ton ni son a cualquier autoridad para que la utilice sin ton ni son, porque al final del día estamos en un ambiente casi cero regulado. Eso quiere decir que entonces
cualquiera, o sea, que yo considero un riesgo, por muy menor que sea, podría ser víctima de un arma tan peligrosa como resulta ser Pegasus. ¿Cómo lo ves tú? Sí se ha salido tanto de control para llegar incluso a autoridades municipales, como también lo dijo Jorge. Bueno, Marta, primero decir que de las personas que tenemos, ¿no? Conocimiento, como decía Jorge, se tiene conocimiento de un cierto número de personas a las que hemos tenido el acceso a los aparatos, ¿verdad? Sin hacer como el análisis forense, también es muy difícil determinar cuántas personas no solo fueron sujetas de interés de clientes de NSO Group, pero sobre todo cuáles sí pudieron haber sido infectados o porque le dieron el clic o por cualquier otra razón, ¿no? Pero efectivamente lo que se sabe, por ejemplo, de un grupo representativo de 1,000 personas a las cuales se ha podido tener acceso de esta lista de 50,000 números, es que un gran porcentaje se refiere a personas periodistas que han sido afectadas y que han sido infectadas por el Pegasus y que sus teléfonos, sus aparatos han estado comprometidos en ello. Y en la mayoría de los casos hay evidentemente un vínculo entre el interés que pudieron haber tenido clientes del grupo NSO y este software. Y cabe mencionar que en el caso de México, pues muy probablemente se trataba de una entidad del Estado, porque fue quien adquirió, ¿verdad?, a través de contratos y de licencias, este software en particular. Entonces, sí hay un vínculo, lo ha habido en casi todos los casos en donde son personas que están denunciando un acto específico de corrupción, de impunidad, violaciones a los derechos humanos, que están haciendo denuncias sobre el incremento de la influencia del crimen organizado, pero vinculado a temas de complicidad y colusión con las autoridades. En el caso particular de Cecilio Pineda, y solo para aclararlo, era un periodista que denunciaba esta colusión, pero además ya había denunciado amenazas que estaba recibiendo, ¿no? Incluso, sí. Sí, él es asesinado y bueno, su número aparece en esta lista, pero no hemos tenido acceso al aparato y será muy poco probable que se pueda realizar con la misma rigurosidad este ejercicio forense para obtener la evidencia, pero siempre hay un vínculo, ¿verdad? Pero lo que tú dices, Marta, yo creo que es muy importante detenernos a analizar, sobre todo ahora que estamos conociendo más la dimensión de esta vigilancia, la falta de controles existentes y el gran grado de impunidad, ¿verdad? Es que cualquier persona puede estar sujeta de este tipo de vigilancia cibernética y de ataques. Estamos hablando de personas periodistas, de personas defensoras, de funcionarios, de políticos, pero también ha habido otro grupo de personas que quizás no se vinculan tanto a nuestro círculo de acción de denuncia, ¿verdad?, de corrupción, de impunidad, de abusos a los derechos humanos, pero que sirven de otros, o sea, organizaciones de la sociedad civil que, por ejemplo, hacían denuncias sobre el control de precios, sobre todas estas nuevas reformas que se están dando, sobre todo en México, sobre el control de alimentos, etcétera. O sea, gente que uno pensaría, ¿verdad?, que no necesariamente son un sujeto o atentan contra un interés, pero que en realidad sí atentan contra intereses económicos, políticos y que por ende, pero cualquier persona en realidad puede estar sujeta a este tipo de vigilancia digital y eso es lo más peligroso. Yo creo que como Ronald lo decía, eso impone uno de los mayores desafíos que tenemos hoy día en materia de derechos humanos, precisamente por la falta de control, regulación, pero sobre todo por la impunidad. Si en un país como México, con la altísima violencia que enfrentan las personas periodistas, no solo la vigilancia cibernética, la vigilancia física, el seguimiento militar de algunos periodistas, el asesinato de periodistas, las múltiples formas de violencia que enfrentan, no genera un accionar por parte de las autoridades al más alto nivel para prevenir y responder esta violencia, pues evidentemente se manda un mensaje muy nefasto a la sociedad y a las autoridades mismas de esto puede seguir. Por ejemplo, el presidente López Obrador, cuando se denuncia todo esto con el proyecto Pegasus y siendo él pues también sujeto del mismo ataque cuando era candidato, pues habla con mucha vehemencia de lo que esto significa, de las violaciones que se han hecho, pero hasta ahora no han tomado medidas y acciones concretas para
garantizar justicia, para garantizar investigaciones imparciales y expeditas, para garantizar no solo mecanismos de reparación a las víctimas, pero sobre todo garantizar una regulación y un control. Hasta ahora estamos esperando y estamos solicitando información a través de las vías y los mecanismos de transparencia para saber si en efecto ya no hay contratos, por ejemplo, con este grupo, ¿no? O sea, el gobierno dice que no, pero tampoco se han transparentado todos estos contratos con las diferentes entidades. Me quedan 8 minutitos. Yo quisiera, Ronald, preguntar rápidamente, ¿qué tanto la tecnología de los teléfonos celulares, Android, iOS, ha avanzado en materia de seguridad? Es decir, ¿qué tanto podemos suponer que han correspondido a esta preocupación en el desarrollo de estas tecnologías? Well, unfortunately, in spite of the fact that most of the platforms that we rely on, Apple, et cetera, Android, are very well engineered, the problem is that companies like NSO Group and others devote a lot of time and high-paid engineering skills to doing nothing but scouring those operating systems, looking for the one flaw, the one error that the engineers didn't anticipate, and they use that to exploit it. So multiple times over the last 5 years, we've actually made public disclosures to these companies, including, as I mentioned a few minutes ago, to Apple, who issued an emergency security patch. The fact of the matter is, when you have companies whose staff are made up by some of the world's most highly trained engineers working for state intelligence, there's very little that the platforms themselves can defend against. That's the situation we're in right now, which is why regulation is really the answer, as opposed to some technical defense. They've shown that it's evolved significantly. Okay, thank you very much. So, Jorge, 3 minutillos. ¿Qué ha cambiado en la forma de trabajar de proceso? Bueno, hemos desarrollado, sobre todo cuando se trata de investigaciones internacionales, protocolos de seguridad. Protocolos de seguridad, por supuesto, para proteger la información, para proteger a las fuentes. Y hemos tratado de tener estos protocolos, seguir los protocolos, y bueno, de hecho lo hemos seguido de una manera firme, porque pues está muy claro que la vulnerabilidad es altísima. Cuando se trata de proyectos internacionales, como lo hicimos con Forbidden Stories, como lo hemos hecho con el Consorcio Internacional de Periodistas, el ICIA, de periodistas de investigación, pues hemos respondido y cuidado estos protocolos. Y a nivel, cuando estamos haciendo trabajos más locales, trabajos de nosotros, pues es la misma sensación que tú tienes, Marta, de decir, ¿qué puedo hacer con esta computadora, con este teléfono? Sí tenemos ciertos mecanismos de protección, pero en efecto la sensación de vulnerabilidad es muy alta. Yo le quiero agradecer a los tres, a Ronald, a Erika, a Jorge. Quedamos sin tiempo para preguntas, pero ciertamente esta conversación hubiera dado para mucho, porque pues todos estamos en esto y todos trabajamos en esto mismo y evidentemente se vuelve un riesgo cada vez más grande y difícil de controlar, por lo que Ronald nos explica ahora, donde el aliado natural es el enemigo natural, que es si vamos a buscar a la regulación y entonces necesitamos estar del lado del Estado, pues va a estar complicado. Entonces, medidas como las que dice Jorge, protocolos de seguridad dentro de las redacciones, dentro del equipo de trabajo, equipos donde no fluya información que no es necesario que fluya, en fin, seguramente serán por lo pronto herramientas muy importantes. Estaremos muy al pendiente cómo va evolucionando, porque como bien dice Erika, bueno, esto apenas empieza. Ronald nos dice, cada vez que ustedes vean una actualización de iOS, es que ya va a haber técnicos pensando cuál es la falla de esa actualización y por ahí vamos a ir. Ricardo, quedamos aquí, llegamos en tiempo, viene un panel súper interesante, te dejo la palabra. Muchas gracias.